Mi nombre es José Antonio Rivera Ledesma. Soy profesor de taekwondo desde 1984. Llevo 38 años dentro del taekwondo. Tengo el grado de cuarto dan, cinta negra cuarto dan, y esperemos próximamente prepararlos para hacer otro. ¿Qué es el taekwondo? El taekwondo es el arte marcial más practicado en el mundo. Desde 1950 la fecha que se practica taekwondo en el mundo, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí, y bueno, si hablamos de antigüedad, pues tiene miles de años de que se inició el taekwondo, pero así formalmente que se practica en todo el mundo, pues apenas tiene, se puede decir que 60 años o 63 años. ¿Y dónde nació el taekwondo? Taekwondo viene de Corea del Sur. ¿Qué es lo que caracteriza al taekwondo? Bueno, por la diferencia, como muchas personas preguntan, el taekwondo tiene su particularidad en las patadas. Un 90% se utilizan las piernas que es respecto a las patadas, y el 10% pues en las manos. Y lo que es al revés en otras artes marciales como en el karate, en el kung fu, en el judo pues es derribar, y así diferentes maneras de desarrollar las artes marciales. Hay gente que piensa que cuando un niño o un joven practica las artes marciales, se le fomenta como el gusto por la violencia. ¿Será cierto? No, en realidad no. Creo que es una tarea de los profesores que tenemos que inculcarle eso a los niños, de que las artes marciales es para provecho de nosotros mismos, para el desarrollo integral de nuestra persona, el desarrollo físico, mental y espiritual. Generalmente ninguna persona que ha aprendido taekwondo es una persona agresiva ni violenta, es todo lo contrario, ennoblece los sentimientos de los niños, los hace más respetuosos, más amables, más responsables. Entonces, hay muchas personas que piensan lo contrario, que piensan que un niño que es agresivo se va a hacer más agresivo al aprender esta disciplina, pero es mentira. ¿Y alguien que es tranquilo? Pues alguien que es tranquilo, pues ahora sí que desarrolla mejor todavía el taekwondo. Sí, porque una persona que es disciplinada, pues lógico es que va a desarrollar mucho mejor el taekwondo, pero como hemos dicho al principio, yo creo que hace falta que a una persona le guste algo para hacerlo bien. Sí, cuando a una persona le gusta el taekwondo, persevera y persevera y persevera, y dice, yo de aquí no me salgo hasta que haya aprendido. Me llamo César. ¿Cuánto tiempo tienes practicando taekwondo, César? 4 meses. Oye, ¿te gusta la clase de taekwondo? Pues sí, ¿Qué has aprendido? Cuéntame. formas y defensas y también patadas. ¿Qué necesita un niño para practicar el taekwondo? La persona que practica taekwondo normalmente es delgada. Sí, que debe tener flexibilidad en su cuerpo para poder desarrollar las técnicas de las patadas, porque siempre se complica aprender las patadas cuando no se tiene la debida elasticidad. La condición pues poco a poquito se va logrando con la práctica. Sí, generalmente las personas que han destacado en el taekwondo pues no son muy altas. La estatura promedio para un taekwondoín es entre unos 65 y unos 70. ¿Cómo es el desarrollo de una clase? Por ejemplo, aquí en su escuela, ¿qué partes integran la clase? Más o menos es una hora de clase que toman los muchachos. ¿Y cómo está organizada esa clase? Bueno, primeramente empezamos con la meditación, después empezamos a hacer un poquito de calentamiento en las piernas, después empezamos a correr y hacemos un promedio de 15 o 20 minutos de tiempo de gimnasia para calentar los músculos y después empezar a practicar lo que es la clase, lo que es el taekwondo. En el caso de los principiantes, pues se les enseña todas las posiciones básicas, defensas básicas, y ya poco a poco, según los exámenes que van presentando, pues se va desarrollando más el taekwondo. ¿Cómo es la jerarquía? ¿Empiezan con un color de cinta y van subiendo? Bueno, en el caso de los exámenes de CUPS empiezan de mayor a menor.
Empieza de principiante, después décimo y así, de décimo hasta primer cup. Y hay 7 cintas en el taekwondo. Empezamos con la cinta blanca, después pasamos a amarilla, verde, azul, marrón, roja y negra. Son 7 cintas. Y para llegar a un nivel de cinta negra, pues la persona tiene que practicar un promedio de 4 años aproximadamente máximo. Y si la persona es muy dedicada y le echa muchas ganas, pues en 3 años y medio puede lograr una cinta negra. ¿Desde qué edad se puede practicar el taekwondo? La edad ideal para empezar a practicar taekwondo, pues yo lo manejo así de 4 años. En algunas escuelas están empezando a aceptar a los niños a los 3 años, pero yo les recomiendo que a los 4 años es cuando los niños sí ya captan, entienden y perseveran. ¿Qué valores se desarrollan al aprender las artes marciales? Bueno, según mi experiencia, puedo decir que cuando yo empecé a practicar el taekwondo era un tímido, demasiado tímido. Yo casi no hablaba con las personas, me metí en mi mundo y poco a poquito fui adquiriendo confianza, seguridad. Yo era incapaz de platicar con las personas, con nadie. Es más, como que yo les tenía miedo a las muchachas y yo no era capaz de decirle a alguna muchacha pues, que si quería ser mi novia. Y el taekwondo pues me ayudó muchísimo para lograr todas esas situaciones. Y las cosas que se van adquiriendo con el paso del tiempo, con la práctica del taekwondo, es mucha confianza, mucha seguridad. Se desarrolla un buen acondicionamiento físico, se mantiene uno siempre alerta, se aleja uno de las malas compañías y procura uno llevar una vida sana. Quienes nos están escuchando por radio no pueden verlo, pero yo aquí veo sus fotos que tiene en su oficina y siempre me ha llamado la atención algunas de ellas. Tiene aquí una foto donde está posando con un maestro coreano y luego hay otras fotos donde está el mismo maestro con Chuck Norris. A lo mejor a los niños ya no les suena muy conocido, pero a los papás y a los abuelos conocen las películas de Chuck Norris y es el mismo maestro. ¿Quién es este profesor que le dio clases a usted y le dio clases además a Chuck Norris? Cuéntenos del maestro Moon. El nombre completo del maestro es Dae-Won Moon, único noveno dan aquí en el país, y él antes de estar aquí en México estuvo en Estados Unidos y ahí conoció a Bruce Lee, conoció a Chuck Norris y según su biografía dice que se enfrentó 3 ocasiones en competencia contra Chuck Norris. 2 veces le ganó el profesor Dae-Won Moon a Chuck Norris y 1 vez le ganó Chuck Norris. Sí, entonces en la actualidad pues se frecuentan, son muy buenos amigos. De hecho dice que cuando él radicaba en Estados Unidos pues él conoció primero a Bruce Lee y después conoció a Chuck Norris. Las fotografías que están aquí pues, son en los escenarios donde Chuck Norris trabajaba. Que había un programa que se llamaba el Ranger de Texas, creo. Y ahí el profesor Moon, en esa fotografía, pues ahí aparece en los escenarios porque lo fue a visitar. Bueno, él llegó a México aquí invitado por un maestro mexicano que enseñaba karate, o que practicaba karate con un japonés, y después ese señor se llama Manuel Mondragón y Calf. Él fue el que se encargó de invitar al profesor Dae-Won Moon en 1968 a que se viniera a México a dar clases. Y estuvo aquí primero impartiendo seminarios, dando unas clases técnicas de combate y todo eso. Y les gustó mucho a las personas a quienes les estuvo enseñando y que los siguieron motivando que se vinieran para acá. Y en el 69 se las arregló y se vino para acá. Y pues creo que ha hecho aquí en México
muchísimas cosas lo que se refiere al taekwondo. Digamos que Daewon Moon es quien trajo el taekwondo a México. Antes de la llegada del profesor Daewon Moon aquí existía el karate, el judo, pero no taekwondo. Entonces al llegar el profesor Daewon Moon aquí a México empezó el taekwondo y con muchísima aceptación, porque aquí en México hay muchísimo potencial para las artes marciales. Entonces el profesor Moon nunca se equivocó al venirse a México, porque él supuso que de aquí iba a sacar muy buenos competidores, y de hecho así es. Él es el que ha formado todos los competidores de alto rendimiento, campeones mundiales, olímpicos, panamericanos y de todo tipo. Sí, entonces todos los que practicamos taekwondo aquí en el país, pues se lo debemos a él, sí, el profesor Daewon Moon. ¿Fue su maestro alguna vez? De hecho, yo tengo la satisfacción de decir que a mí personalmente, a mí solito me ha dado 2 clases. Aquí en Zacatecas me dio una clase de 1 hora y media, y en la Ciudad de México en su gimnasio me dio otra clase de 1 hora y media. Un buen maestro, de los pocos buenos maestros que hay en el mundo. En México hay buen potencial para las artes marciales. ¿Por qué son buenos los mexicanos para las artes marciales? Bueno, pues de hecho hay muchísima gente en el mundo que saben que aquí en México hay muchísimo potencial para las actividades de contacto, porque la gente de México es muy valiente. El mismo profesor Daewon Moon, cuando se iba, antes de venirse a México, él estuvo diciendo que había visitado países como Australia y algunos países de Europa, y sus problemas bélicos los resolvían civilizadamente. Y él dijo que aquí en México sus problemas bélicos los resuelven a pedradas y a palos, dice. Y entonces él pensó que no se iba a equivocar al venirse aquí en México, porque iban a surgir muchos campeones, y nunca se equivocó, y así es. Dice que el carácter de los mexicanos se parece mucho al carácter de los coreanos. Sí, entonces dice que los mexicanos que somos muy cordiales, muy nobles, muy fraternales, y que así son los coreanos también, muy fraternales, pero también muy corajudos. Bueno, y estoy con Tony. ¿Cómo estás, Tony? Bien, Oye, ¿cuánto tiempo tienes tú practicando taekwondo? como 6 o 7 años. Un montón. ¿Qué cinta eres? Roja. ¿Qué es lo que más te gusta del taekwondo? Pues el combate y las formas. ¿Cómo es el combate? Cuéntanos. Tienes que ponerte tu uniforme, por supuesto, tu dobok blanco, pero además tienes que usar un equipo especial. ¿Puedes describirnos cómo es eso? Bueno, lo que utilizamos en la cabeza se llama careta o casco y es como algo blandito. Al momento que da una patada en la cabeza casi no duele. Para la protección del cuerpo es el pecho. Utilizamos uno que se llama, es algo que se llama peto, y lo utilizamos para que cuando nos den patadas en la panza o así por parte de aquí, no nos duela. En los tobillos, en los pies y en eso hay algo que se llama espinillera, y eso cuando damos patadas, porque el peto está muy duro, nos ayuda a que no nos duela. Entonces, cuando practicas combate tienes que traer todo tu equipo para protegerte. O sí, si no, ni modo. Si te duele, ni modo. También es parte de aprender taekwondo, saber recibir los golpes y saber darlos para no lastimarte a ti mismo, me imagino. O sí. Entonces, para el taekwondo sirve para que cuando demos un golpe nos controlemos, porque a veces damos golpes y no sabemos, y si damos un golpe pero nosotros no sabemos darlos, nos podemos lastimar. Maestro, si hay alguna persona, si hay niños o jóvenes que nos están escuchando que estén interesados en practicar taekwondo, ¿pudiera usted proporcionarle la dirección y el teléfono de aquí de su escuela?
Sí, claro que sí. De hecho, yo les hago una invitación para que vengan a practicar taekwondo aquí con nosotros. Hay mucha disciplina, se trabaja muy bien, hay mucho compañerismo y ahorita están las inscripciones abiertas. Pues la escuela está ubicada aquí en la calzada Reyes Heroles, donde antiguamente eran las oficinas del IFE. Y pues abiertamente les hacemos una cordial invitación. El número de teléfono para los que gusten llamar, pues el 156 53 56 y estamos a sus órdenes.